Vamos a pasar al próximo tema, que en realidad es el mismo, pero vamos a hablar con un especialista a raíz de los resultados oficiales de la elección venezolana, de los que estamos hablando. Hablábamos con dos ciudadanos radicados de hace muchos años aquí en Río Cuarto, que tenían la esperanza de que cambie el resultado, para regresar en algún momento o que las condiciones cambien. Bueno, la reelección como presidente a Nicolás Maduro le dio el 51% contra el 44% del principal opositor, y mientras el gobierno defendía el sistema electoral, denunciaba operaciones internacionales en su contra, y los voceros de la oposición también dejaban trascender acusaciones de fraude, como decíamos hace un ratito. Por eso vamos a ver el análisis de Solange Martínez, para que nos ayude a ver y entender cómo es que se da este proceso desde hace tanto tiempo. Es analista argentina del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, es investigadora del CEIL, Manuel Ugarte, es analista argentina del CLAE, además de conducir programas en Nodal también. Solange, gracias por esperarnos. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buen día. Buen día. Nada que agradecer. Buen día a la audiencia también. ¿Cómo están? Bien. Bueno, tratando de entender el proceso que se está dando en Venezuela y el bombardeo también, ¿no?, de datos de diferentes lugares, con diferentes intereses, hay que decirlo, ¿no? Las campanas que suenan de un lado y del otro. Con tus datos como analista, ¿cómo podrías explicarnos lo que está pasando en Venezuela? Con la gente que se va, que no está en Venezuela, bueno, evidentemente no está de acuerdo con la forma de gobierno de Chávez primero y de Maduro después. Pero, ¿qué pasa puertas adentro realmente? ¿Hubo fraude? ¿No? ¿Por qué la demora en la publicación de datos? ¿Qué está pasando en Venezuela? Bueno, Venezuela es un tema complejo, sin ninguna duda. Ayer los ojos del mundo estuvieron sobre esa elección, pero no es la primera vez. Recordemos que el proceso venezolano, por sus características particulares de una revolución socialista, de un modelo que critica, cuestiona fundamentalmente al capitalismo y al orden imperial global, ¿no? Esto hay que decirlo, que si no es muy difícil entender a Venezuela, pero lo cierto es que allí se juega una disputa de modelos que, por supuesto, como en cualquier sociedad, digo, no es apoyada por todos los venezolanos, y sin embargo, democráticamente, durante todos estos años, el gobierno se ha mantenido en el poder, atravesando los procesos electorales constitucionalmente previstos y con todas las reglas también cumplidas, más allá de que, sin ninguna duda, hay una construcción hegemónica y muy, pero muy sostenida y muy fogoneada, ¿no?, desde los medios hegemónicos tradicionales y otras usinas de poder también, eh, para, bueno, catalogarlo de una dictadura, ¿no?, para no reconocer ese proceso democrático que acontece hace tanto tiempo. Pero recordemos, no se puede hablar de Venezuela, de su sistema político y de su proceso de lucha, sin decir que es la mayor reserva de petróleo del mundo. Esto, bueno, es una característica fundamental para entender también cuáles son los intereses sobre ese territorio. Y también del bloqueo que está sufriendo Venezuela, ¿no? Digo, la injerencia internacional, los intereses, digo, y el bloqueo al que trata de subsistir Venezuela, con su falencia, digo, porque lo que estaban contando recién estos ciudadanos no es que no pasa, es real, digo, pero hay que entender también el contexto en el que atraviesa Venezuela con el bloqueo, ¿no? Un bloqueo que es, bueno, que ha sido denunciado, que permanentemente es denunciado, ¿no?, desde hace ya más de una década, porque sus efectos han sido terribles para la sociedad venezolana. Digamos, eso no es imposible de negar. El problema es que cuando se narra la situación y la crisis humanitaria que ha atravesado ese pueblo, sobre todo en el 2017, digo, fue un 2017-18, fue un periodo muy crítico. El presidente Maduro lo recordó en su conferencia ante los veedores internacionales, y valoró también el proceso de organización popular para resistir esa situación, cuyo origen es el bloqueo imperial
más de 900 medidas unilaterales coercitivas contra esa economía, procurando bloquearla de todos los modos posibles. Digamos, por supuesto, Norteamérica, esto es una estrategia comandada por Norteamérica con sus aliados occidentales, pero bueno, realmente, digo, hubo una caída del 91% de las exportaciones de petróleo durante estos años. Y también una caída de importación de alimentos del 78%, a lo que el gobierno respondió con todas las medidas políticas y sociales posibles, disponibles, con mucha creatividad también, ¿no? Pero buscando revertir y disputar, sostener su economía a pesar del ataque imperial. Desarrolló el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, el SUCRE, en el marco de sus acuerdos regionales con otros países del ALBA. Bueno, hubo acuerdos bilaterales con países para comerciar en otras monedas. Lo primero fue la comercialización del petróleo con China usando yuanes. En el 2018 hubo intentos de crear una banca de financiamiento regional como el Banco del Sur y se creó una criptomoneda, el Petro, también en el 2018, para poder transaccionar en la economía doméstica por la falta total de recursos. Y hay otra cuestión que es central en esto de un gobierno preocupado por sostener a su población más allá de la guerra económica, mediática, energética, en todos los flancos contra ese país, que ha sido la reconversión del sistema productivo, ¿no? Hoy Venezuela cuenta con la capacidad de, a pesar de estas sanciones que fueron relajadas igual también en el último tiempo por un interés explícito de Estados Unidos de que María Corina Machado pudiera ser candidata. Sin embargo, durante años se ha desarrollado esta capacidad de producir alrededor del 90% de los alimentos que consumen hoy los venezolanos en sus comunidades rurales y en sus asentamientos, establecimientos productivos en las ciudades. Esto es parte de un esfuerzo enorme que tiene que ver con la implementación de una política pública y también con una organización social de base que es distintiva en el mundo, ¿no? Y que tiene que ver con esta democracia participativa y la organización de comunas, barrios, calles y centros de atención que a partir del 2000, no recuerdo el año, pero bueno, está constitucionalmente contenida, ¿no?, la posibilidad de este entramado social, político y organizativo reconocido por la Constitución venezolana y que, bueno, ha sido también un tejido fundamental para sostenerse en medio de una crisis que está provocada desde la injerencia exterior. Bueno, hablando de eso, quiero aprovechar que mencionaste la palabra injerencia, porque ahí Argentina tuvo su aporte también, ¿no? Estuvo la ministra de Seguridad, desde la embajada, en primer momento dijo que era la embajada, después se puso en cuestión si era realmente la embajada venezolana, y se la acusa, ¿no?, por ingerir en asuntos internacionales. ¿Qué costo tiene esto en una relación ya desgastada y explícita? Porque también Nicolás Maduro se agreden, ¿no?, mutuamente, entre presidentes parece una riña de gallos. Parece que uno le dice una cosa, el otro le dice, y no parece serio de ninguna de las dos partes lo que se dicen, más allá de las diferencias políticas, ¿no? Sí, así es. El papel de Argentina, bueno, la verdad es que en términos de diplomacia internacional, bueno, es un escándalo más. Sin embargo, en términos geopolíticos, la Argentina, desde el fallido Grupo de Lima y Macri, desde el gobierno de Macri, ha tenido un rol fundamental en la organización de las derechas y las ultraderechas continentales, ¿no? Y en lo que eso implica en una alianza con Norteamérica y con el poder angloamericano. Ayer en la embajada venezolana en la Argentina se encontraban varios funcionarios de gobierno. La ministra Bullrich, Petri y otras
y otras personalidades, bueno, funcionarios, que no tenían absolutamente nada que hacer ahí. Realmente es una conducta reprochable. Las elecciones en Venezuela, los resultados, la justicia electoral dispuesta para ello constitucionalmente, son, digo, es un proceso soberano. Nadie puede decir qué tiene que suceder en un país que no es el propio. Pero los intereses están claros, digo, recién mencionaba Milei, pero bueno, esta continuidad, recién mencionaba Macri, pero esta continuidad del gobierno de Milei también, ¿no? Toma una postura extrema e insta al resto de la derecha también. Esta mañana leímos a Macri pidiéndole a Lula que se posicione. Digo, hay unos niveles de injerencia con unos niveles de impunidad que la verdad son llamativos, porque existen las reglas en la democracia, en el concierto internacional, y evidentemente las derechas y las ultraderechas terminan desconociéndolas, ¿no? Y en ese marco, ¿cómo le va a hacer? No le va a ser fácil a Maduro, por la situación que describís puertas adentro, por el bloqueo que se sostiene y por este recrudecimiento e injerencia de todos lados. Digo, los únicos que se habían mantenido al margen hasta el momento era Lula y, ayúdame, otro presidente más, que estaban ahí como atentos. Boric de Chile diciendo, bueno, hay que prestarle atención a los resultados y que sea transparente, que se abra todo y por qué demoró tanto, ¿no? Pero ¿qué escenario le sigue ahora a Maduro, Nicolás Maduro? Yo creo que hay dos cosas. Por supuesto, la presión internacional va a continuar y se va a profundizar. Previamente hubo posicionamientos de varios países: Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Dijeron, queremos que haya elecciones transparentes, ojo con lo que va a pasar allí. Pero post resultados, digo, el posicionamiento de Argentina, de Chile, lo de Gabriel Boric es preocupante también, viniendo de la extracción política progresista de la que vendría Gabriel Boric. Guatemala y Uruguay, un poco también paréntesis con Guatemala, digo, uno hubiera esperado otro posicionamiento. Entonces, más si le sumamos organismos internacionales, le podemos sumar cómo se van a recrudecer probablemente las medidas coercitivas unilaterales, digo, toda esa presión exterior, una campaña mediática internacional atroz que nunca ha dejado de funcionar como maquinaria de guerra en contra del gobierno venezolano. Digo, todo eso sumado a la presión interna que por supuesto se va a seguir ejerciendo desde la oposición, pero con unos discursos muy poco comprobables, ¿no? Que María Corina Machado, que es verdaderamente quien conduce la oposición venezolana, no así el candidato González Urrutia, ha llegado a decir que, según sus datos, el 70% habría votado a su candidato. Y esto, bueno, es algo que no va a ser reconocido por el Consejo Nacional Electoral, único órgano constitucionalmente reconocido para dar la información oficial. Digo que además, recordemos que ayer nosotros hablábamos en Nodal con varias personas que estaban allí, veedores internacionales en Venezuela, y nos contaron que más allá de algún que otro incidente, digo, las elecciones se desarrollaron normalmente, no hubo clima de conflicto, excepto, bueno, cuando se llega al horario de reconocer los resultados, y eso tarda un poco porque también, digo, hubo una denuncia de hackeo. Son todas maniobras, digo, que si uno mira el recorrido, lo cual implicaría un montón de tiempo, sí, digo, ¿no? Pero si mirás el recorrido de los hechos, ya era evidente que no, la derecha no iba a reconocer los resultados, pero esto no es nuevo y van a hacer todo lo que tengan a disposición para estirar el conflicto y para sostener que hubo un fraude, donde hubo un proceso democrático, una vez más, que no ha sido favorable para sus intereses, pero que tiene que ver con la acumulación histórica de la revolución venezolana, ¿no? Y yo recién mencionaba esta democracia participativa. En Venezuela
Existen alrededor de 50.000 consejos comunales y 3.600 comunas. Son núcleos organizativos, Claro. comunidades organizadas, diríamos aquí. Digo, que tienen poder político, poder popular para sostener una vez más al gobierno que han elegido en las urnas, porque es el gobierno que durante todos estos años, además, eliminó el analfabetismo, entregó más de 5 millones de viviendas, digo, disminuyó considerablemente la pobreza. Entonces, entre otras, ¿no? Entre otras medidas sociales. Por último, Solange, ¿por qué fue proscripta Rodríguez, la candidata oficial, opositora principal? Corina Machado, perdón, Paula, no fue proscripta, fue inhabilitada para votar. Bueno, porque viste que ellos decían que fue proscripta, ¿no? Entonces digo, claro. ¿Cuál fue el argumento? Bueno, pero viste, la verdad es que aquí no hay persecución política, hay un proceso de justicia doble, es más de un proceso contra ella, por enriquecimiento ilícito y también por su accionar en toda la historia golpista contra el gobierno democráticamente electo. María Corina Machado desde el 2002 está siendo parte de esta derecha muy poco democrática, que es más, ha llevado al país a momentos críticos de enfrentamiento social con la pérdida de vidas de muchos ciudadanos que conocimos como las guarimbas, y que también ella ha sido parte de no solamente ese proceso, sino de reconocer a Guaidó como presidente interino, de pedir una intervención militar en el país, etcétera, etcétera. Entonces, esta María Corina Machado, esta derecha venezolana, es muy poco democrática, tiene mucho poderío en términos económicos por el financiamiento internacional, coordina internacionalmente una estrategia para dejar a ese país, una vez más, en las manos de una élite que pueda hacer enormes, millonarios negocios con los recursos naturales estratégicos de ese país, que son de ese país y por lo tanto de ese pueblo soberano. Así que, Solange, sí. Te agradecemos mucho el tiempo y todo lo que nos has explicado y te has explayado, ayudándonos a comprender un poquito este complejo proceso que está viviendo Venezuela y Latinoamérica, en definitiva, también. Gracias, Solange. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, Solange Martínez, analista argentina del Centro Latinoamericano de Análisis, es el CLAE, además es investigadora del CEIL, Manuel Ugarte, y además periodista y divulgadora de Nodal, también en Punta La M.